living. Breaths I couldn't bear to breathe in. And you came running and stood there silent, summoning my soul to let it all out now. Show the world the love that you stole. Let it all out now. Show the world the love that you stole. The love that we stole. The love that we stole. Esta noche queremos adentrarnos en Hora 25 en un tipo de enfermedades muy desconocidas en nuestro país que afectan a poquísima gente, como todas las enfermedades raras, pero que tienen un impacto brutal tanto en las personas que las padecen como en sus familias. Son las llamadas enfermedades espongiformes transmisibles o enfermedades priónicas, por el tipo de proteína en el cerebro que causa esa enfermedad, que es el prión. Son enfermedades, como decíamos, muy raras, que producen una degradación muy rápida en el individuo hasta acabar con él, con su vida, y es precisamente esa rapidez la que produce un agujero emocional muy difícil de coser. La única solución para los enfermos con alguna de las priónicas, como se las conoce, es la investigación, no hay más, nada más, con todo lo que eso implica. Miguel Navarro, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir a Hora 25, Miguel. Gracias a vosotros por invitarnos. Usted es el padre de José Manuel, un joven de 30 años al que le diagnosticaron la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿La pronuncio bien? ¿Es así? Sí, perfectamente. Que es la más común de las enfermedades priónicas. José Manuel estuvo en el hospital poco más de un mes, es el momento en el que entra, le diagnostican y muere por esta enfermedad. ¿Cuáles eran los síntomas que les dijeron los médicos al principio? A ver, esto ocurrió de una manera, como muy de golpe. Es decir, él el día que ingresó en el hospital, el domingo día 14 de diciembre del 2014, él llegó al hospital conduciendo su vehículo, aparcó en la puerta y a partir de ahí empezaron a hacerle todo tipo de pruebas y ante la situación de no ver nada que les llevara a ver qué tratamiento podían hacer, pues empezaron a hacernos una serie de preguntas, le hicieron unas punciones en la espalda y bueno, pues yo creo que ellos enseguida vieron que la cosa podía ir por ahí. ¿Cuáles eran los síntomas? ¿Qué le llevó a ir al hospital? A ver, le llevó a ir al hospital que él cambiaba las conversaciones, se desconectaba. Mi hijo José Manuel era una persona que le gustaba mucho la conversación, muy atento. Y ese fin de semana que estuvo fuera con sus suegros y su novia, pues en las conversaciones él se iba a otros temas. Ya habíamos notado el fin de semana anterior, que fue el cumpleaños de su madre, que la mirada estaba un poco perdida, que no se integraba, que como que se escondía. Entonces, pero realmente lo achacábamos un poco a esa responsabilidad que él tenía, porque era muy trabajador y muy responsable. Entonces, bueno, pues esto realmente el día 14 fue cuando nos saltó esta maldita enfermedad. Y a partir de ahí, ¿los médicos qué les dijeron? Bueno, empezaron a hacer, como digo, todo tipo de pruebas. Mi hijo ya a los 2 días no podía prácticamente caminar. El deterioro fue tremendo. Y no sé exactamente, pero yo diría que como a la semana ya nos dijeron que era el Creutzfeldt-Jakob y que era una enfermedad que no tenía cura. Bueno, pues te agarras a lo que puedes, esperando que ocurra algo que le lleve adelante, pero no. Desgraciadamente intentaron los médicos en el Ramón y Cajal hacer absolutamente todo, se portaron de maravilla, pero no hubo manera. Nos dieron el alta, pues no sé si a las 2 semanas aproximadamente. El día 24 le pasó con nosotros porque era un día especial y luego le pusieron un tratamiento para ver si había alguna manera, pero no fue posible. Entiendo que esa frase, la de no tiene cura, es lo peor que puede escuchar un padre. Sin duda. La esperanza de vida no se atrevían a decirla, nos hablaban de 1 año, de 6 meses.
pero bueno, nosotros seguíamos con la esperanza de que apareciera algo, un cáncer, un algo, pero no, desgraciadamente no fue así. La degradación física de su hijo, ¿cómo fue esas semanas? Tremenda. Estuvo desde el primer momento, fue perdiendo capacidades, sentidos y bueno, pues allí en el hospital, pues más o menos, pero vamos, ya digo, dejó de hablar, dejó de andar y bueno, pues luego ya a partir del día 5 de enero, que ya estaba allí en casa con su pareja y nosotros lógicamente, pues ya a partir de ahí el deterioro fue como un coche de Fórmula 1. ¿Qué les explicaron los médicos que hace esa enfermedad en el cuerpo de quien la padece? Bueno, pues que va destruyendo todos esos sentidos y va acabando con su vida. Dejó de ver, dejó de oír, no era capaz de estar en pie, no era capaz de comer, en fin, que es lo peor de esa parte, ¿no? Que vas viendo cómo esto avanza a toda máquina y no hay manera de pararlo, en fin, tremendo. Miguel, quiero que siga con nosotros en la conversación, pero también quiero agradecerle enormemente porque sé que no está siendo fácil para usted esta noche, no. y quiero agradecérselo. Vamos a tomar un poco de aire y vamos a sumar a la conversación a dos personas que saben bien lo que estamos hablando. Joaquín Castilla, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Sara González, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Joaquín Castilla es profesor de investigación de Ikerbasque, trabaja en el Centro de Investigación CIC Biogune y además es el presidente de la Fundación Española de Enfermedades Priónicas. Y Sara González es la vicepresidenta de esa misma fundación. Ha sido muy claro lo que nos ha contado Miguel, lo hemos esbozado un poco mientras hablábamos de la historia concreta de su hijo, pero quiero que me cuenten exactamente cómo funciona esta enfermedad, qué es una enfermedad priónica. Doctor Castilla, empiezo por usted. Una enfermedad priónica, bueno, todo hay que decir que Miguel lo ha explicado perfectamente desde varios puntos de vista. Voy a comentar un poco qué es una enfermedad priónica, es una enfermedad neurodegenerativa, similar a la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, que transcurre por acumulación de una proteína que le llamamos proteína del prión, de ahí que se llaman también enfermedades priónicas, y que la neurodegeneración viene como consecuencia de la acumulación de esta proteína que se agrega como consecuencia de que produce un cambio en proteínas similares de su entorno. Y por eso va avanzando a lo largo del cerebro o el sistema nervioso central en general, hasta dañar o incluso matar las neuronas. Dependiendo qué tipo de neurona está matando, va a producir un deterioro de un tipo o de otro, que es lo que un poco ha contado Miguel. ¿Cuánta gente la padece en nuestro país? ¿Hay cálculos? Se sabe, hay varios tipos de enfermedades priónicas, las que llamamos esporádicas o que aparecen de una forma espontánea, sin ninguna causa concreta o por lo menos que se conozca, aparecen entre 1 y 2 casos por millón. En España tendríamos aproximadamente entre 50 y 100 casos todos los años, pero hay otra enfermedad que es enfermedad priónica igualmente y con un desarrollo similar, pero viene como consecuencia de que hay una mutación que acelera este proceso y de ahí que aparece en edades más tempranas, y ahí van a aparecer aproximadamente en España, dada la idiosincrasia que tenemos de familiares con esta mutación, aproximadamente entre 5 y 10 casos al año. O sea, ¿es algo genético? Una parte de estas enfermedades es genética. Aproximadamente el 15% de todas las enfermedades priónicas son genéticas y va a depender del tipo de mutación para que desarrollen un tipo de enfermedad priónica u otra. Sé que le va a parecer una barbaridad de pregunta, pero esto no se contagia porque yo esté cerca de una persona que tiene esto, ¿no? Efectivamente no se contagia, sí. Es una enfermedad que es verdad que es infecciosa, pero hay que diferenciar muy bien entre el concepto de infección y el concepto de contagio. Hay cosas que son muy infecciosas, pero son poco contagiosas, como este caso. Es decir, una persona que está enfermando con esta enfermedad no debería, por ejemplo, donar sangre, porque ahí estaríamos aumentando un volumen muy grande
de este material infeccioso, pero eso no significa que por estar con una persona o darle la mano o incluso estar muy cerca de esta persona va a contagiarle. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? Quiero decir, ¿es el propio cuerpo fallando o es el cuerpo intentando protegerse de otra cosa? ¿O por qué surge esto? Es lo que cuenta, tiene mucho sentido. Es verdad que más bien es un error vamos a tratarlo así como una especie de error del organismo que en un momento determinado una sola proteína o unas pocas proteínas se equivocan, vamos a decir así, y cambian de estructura. Le llamamos conformación. Es decir, son de una forma las que tenemos todos los seres, todos los mamíferos tenemos esta proteína en la membrana de las células de nuestro organismo, mayoritariamente en el sistema nervioso central, en el cerebro, en el cerebelo. Esta proteína tiene una estructura. Pues el cambio que surge de forma espontánea en un caso, o bien porque está mutada en otro, ese cambio es el que se copia, es el que hace que alrededor las proteínas que tenían una estructura normal empiecen a cambiar. Es como si la mala se uniera a la buena y la transformara en mala. Y ahora son dos malas las que van a por otras dos buenas y las van transformando. Y eso hace que el ritmo sea exponencial, por eso es tan rápida la degeneración. Efectivamente, esa es la clave de su rapidez. Eso se llama, y además es un concepto que es importante que se conozca, se llama transmisión tipo priónica o propagación tipo priónica. ¿Y por qué es importante? Porque este concepto que viene de las enfermedades priónicas es trasladable a otras enfermedades neurodegenerativas que conoce todo el mundo, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Es decir, estas enfermedades también tienen una propagación tipo priónica, lo que he comentado antes de una mala convierte a una buena. Esto tiene una segunda parte que es la mitigación o por lo menos el apoyo directo e indirecto a las personas que sufren las priónicas y a sus familiares, que de forma colateral obviamente también sufren los efectos de las priónicas. Ahí entra la fundación que preside el doctor junto a Sara González. Señora González, ¿cómo se puede actuar para que el impacto de una enfermedad así tan directa no sea absolutamente traumático para el propio paciente y para sus familiares? A ver, eso es imposible. Traumático va a ser porque estás perdiendo a un miembro de tu familia de una forma muy cruel, muy rápida. En la mayoría de los casos es un diagnóstico que te dan de una enfermedad que jamás habías escuchado antes y que te dicen el nombre y te dicen que no hay ni tratamiento ni cura. Además, la labor de los médicos es diagnosticar y tratar enfermedades. Esta enfermedad no tiene un tratamiento, entonces digamos que su trabajo, entre comillas, termina ahí, porque no hay un tratamiento, no pueden hacer nada. Por eso en muchísimos de los casos los dan de alta y los mandan a casa, porque realmente ellos no pueden hacer nada. Ahí es donde entra la fundación y es muy importante porque desde ese momento es cuando nosotros podemos asesorar científicamente a través de Joaquín Castilla y su equipo, resolver las dudas, porque la impotencia de no saber y de no encontrar respuestas es muy traumática. Luego intentamos hacer un acompañamiento a todos los miembros de la familia que lo necesiten o que sientan ese apoyo, que necesiten ese apoyo, y les asesoramos o les ponemos en los posibles escenarios a los que se van a encontrar, las posibles decisiones que van a tener que tomar, porque no olvidemos que esto avanza muy rápido y los síntomas son muy crueles, muy rápidos, y cuando estás aceptando uno de los síntomas, al día siguiente tienes otro y no sabes cómo gestionarlo. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar acompañar y ponerlos en situación. Decir las cosas que realmente ellos no quieren escuchar, porque lo que necesitas escuchar es que alguien te diga no te preocupes, hay una solución, o esto se puede hacer así. No es eso. Pero sí ayudamos a ponerles en preaviso de lo que se van a enfrentar, y eso les ayuda a mentalizarse, a tomar las decisiones que tengan que tomar, que van a ser siempre muy duras, de una manera con más tranquilidad, con más frialdad, convencidos de que es la mejor de las decisiones que pueden tomar. Pues a lo mejor llega un momento que tienen que decidir si tienen que entubar o no entubar a su familiar, ¿no? Pues la decisión que ellos tomen será la correcta. Entonces
eso les va a ayudar a estar luego más tranquilos, a estar con menos dudas. La información siempre les ayuda. Es muy duro decirlo y escucharlo, pero es verdad que siempre luego se agradece. Sí, indudablemente lo que está por venir es peor. Sí. Siempre es mejor saberlo. Por mi experiencia, sí. Yo todas las familias que contactan con nosotros y que además tenemos una relación muy estrecha con ellos, siempre se quedan muy... La incertidumbre es lo peor. Me gustaría añadir una cosa. Mi experiencia hablando con centenares de familias, he aprendido que la verdad es lo que se desea, aunque ésta sea muy dura, porque realmente, lo como ha comentado Sara, la incertidumbre es mucho más terrible que la verdad, por dura que sea. Además, piensa que es que no da tiempo a interiorizar la información que te están dando. No puedes aceptar, es imposible aceptar lo que estás viviendo, porque hace 2 semanas a lo mejor estabas disfrutando de una comida tranquilamente con este familiar y ahora tu vida ha cambiado y te dicen que esto es lo que hay, esta es la situación y que además va a ir a peor y que no puedes hacer nada. Entonces, la incertidumbre es muy mala. Nosotros normalmente damos la información siempre que se nos requiere, ¿vale? Hay gente que no quiere saber más, hay gente que lo necesita, entonces, bueno, pues intentamos acompañarlos en ese sentido. Y ellos con el tiempo siempre lo agradecen. Luego, además, también tenemos un asesoramiento legal, porque cuando te encuentras con esto y no hay unas voluntades anticipadas, no hay no está todo en orden de los papeles, pues tampoco tienes tiempo ni tienes capacidad para hacer eso. Entonces nosotros también tenemos un departamento que ayuda a eso. Tenemos un departamento de fisios que ayudan a enseñar, porque no olvidemos que los familiares se convierten en cuidadores en 24 horas. Entonces no da tiempo a aprender todo ni a pensar, o sea, lo único que intentas es aceptar lo que está pasando y recordarte o hacerte la pregunta que si esto está ocurriendo de verdad. Entonces nosotros lo que intentamos es facilitar todos esos trámites o todas esas ayudas o todas esas preguntas que ellos a lo mejor o no se han podido plantear o se están planteando pero no encuentran soluciones. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que los familiares puedan dedicarse realmente pues a ese familiar, a ellos mismos, intentar sobrevivir esta situación de una mejor manera, que nunca va a ser buena, pero sí de una manera pues más concentrados o más relajados en esta situación, en aceptar cómo sobrellevar esto y en centrarse en este familiar. No tener que estar luchando con más médicos o luchando con temas, ¿sabes?, o con problemas burocráticos o qué hacer, cómo hago, qué hago, cómo muevo, cómo le puedo dar la vuelta si está en la cama, le puedo mover, o cómo hago, si no ya no puede tragar, ¿qué hago? Todo eso son dudas que nosotros damos opciones, damos información y luego siempre la familia es la que decide y eso es muy importante, que la familia sea la que tome las decisiones que ellos convienen y serán las correctas las que ellos tomen, eso es muy importante. Estoy viendo que Miguel asiente con la cabeza a lo que está escuchando. Bueno, sí, asiento absolutamente, pero también es verdad que depende de los casos. Nosotros, concretamente en el nuestro, como decía antes, esto fue un Fórmula 1 y nos pilló a todos. La asociación en ese momento estaba ahí un poco reforzándose y entonces... como decía mi hijo, ingresó un 14 de diciembre y falleció un 27 de enero. Es decir, no tuvimos tiempo de reaccionar. También es verdad luego que en casa, pues la ayuda que tuvimos por parte de la Seguridad Social fue absolutamente nula. Nos tuvimos que preocupar de un respirador, porque no. Pero igual que nos pilló a nosotros, yo creo que desgraciadamente en muchos centros médicos dice la enfermedad y hay una ignorancia absoluta. Entonces, esto que están haciendo desde la Federación es importantísimo. Doctor, ¿el propio paciente que sufre la enfermedad hasta qué punto es consciente durante todo el proceso de su degeneración o hay un momento en el que ya pierde completamente la conciencia de lo que le está pasando?
Hay un momento que suele aparecer bastante temprano respecto a la fecha de fallecimiento, que el paciente desconecta completamente de su entorno y no es consciente de lo que le está ocurriendo. Además, es una de las cosas que suelo decir casi al 100% de los casos, es que los pacientes no sufren. Es una de las pocas cosas buenas que tiene esta enfermedad, y es que los pacientes fallecen sin ningún tipo de sufrimiento. Y esto es una cosa que también a las familias pues les gusta conocer también. ¿Cómo se gestiona el duelo en un caso como este? Pues es que estas familias empiezan con un duelo anticipado. Claro. Empiezan a sufrir un duelo y a llevar un duelo cuando todavía no le deben llevar. Y una vez que ellos asumen, les dan la información y ellos asumen esta enfermedad, pues es que es una continua despedida. Y es un duelo, es que es un duelo por anticipado. Por eso también nosotros, desde la Fundación, tenemos, por ejemplo, unos apoyos de psicólogos expertos en duelos. Estamos hablando que todo esto es de una manera totalmente gratuita, que lo que intentamos es eso, intentar ayudar o cubrir todos esos vacíos que se pueden cubrir, porque está claro que lo que necesitamos es investigación y es una solución, ¿no? Pero es un duelo que se empieza por anticipado. No es desde el momento que ya has perdido a tu familiar, no, es que es una continua despedida, porque sabes lo que está sucediendo o sabes cómo va a terminar. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado. Por eso, cuanto antes los familiares puedan contactar con la Fundación, pues les vamos a poder ayudar en muchos más campos de mejores maneras y bueno, pues les vamos a poder acompañar y solucionar o asesorar a todas esas dudas que tienen, que realmente pues les crea muchísima más incertidumbre, mucha más inseguridad. Dolor, es dolor. Señor Castilla, ¿qué se está haciendo para investigar la enfermedad, concretamente la cruz del Jacob, pero todas las periónicas? ¿Cuánto se está investigando en España este tipo de enfermedades, teniendo en cuenta que su penetración es muy escasa, por lo que nos ha dicho? Efectivamente, el trabajar con una enfermedad rara siempre tiene mayores dificultades que trabajar en una enfermedad común, a pesar de que las investigaciones que se hagan frente a esta enfermedad pues sean igualmente punteras. Es más difícil normalmente porque conseguir una financiación de la forma habitual es más complicada. Pero la investigación que se está haciendo en España, yo diría que es de una gran calidad, si bien no hay muchos grupos trabajando en estas enfermedades. Pero tampoco, si extendemos esto al resto de Europa o incluso fuera de Europa, el número de grupos es limitado. Es verdad que cada vez hay más grupos que se están metiendo en este tipo de investigación por aquello que le comentaba antes de el mecanismo tipo priónico que es similar en otras enfermedades más comunes. Y esto, desde un punto de vista egoísta, nos beneficia a todos los que trabajamos en enfermedades priónicas puras, vamos a decir así, porque trae información de otras enfermedades neurodegenerativas y al final se integra y ayuda en general en la investigación. Pero vamos a decir que en España hay buena investigación, pero con un número muy limitado de grupos. Joaquín Castilla, Sara González y Miguel Navarro. Gracias de verdad a los tres por venir esta noche a Hora 25. Gracias a vosotros. Muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Somewhere maybe it's part of me, apart from me. You're laying waste to hollow. You fucked it, friend, it's on its head, it struck the street. You're in Milwaukee off your feet. And once I knew I was not magnificent.
Christmas night, clutch the light, the hollow bright.